En ejercicio de su poder originario, representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta lo siguiente. Así da entrada el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al cuerpo de leyes que conforma nuestra Constitución. Y tenemos aquí al poeta Gustavo Pereira, quien conoce de esto. Además fue constituyente y la mano redactora y el cerebro también poético que le puso al preámbulo esa vida que conocemos. Bienvenido, poeta. Gracias, Iván. Tú decías hace ratico, conversando antes de llegar aquí a los estudios, que nunca segundas partes son buenas y que no vas a repetir como constituyentista. No. Sí, no, es una decisión irrevocable. ¿Decisión política? No, yo creo que es una decisión más bien espiritual porque ya estoy, ya tengo la saturación de discursos que debía tener. Y fueron 6 meses de discursos en la Constituyente, no los míos, sino discursos de todo tipo, incluyendo los discursos infames infames de la infamia. Sí. Claro. No, es suficiente. Creo que además nadie es imprescindible. Por supuesto, creo que la renovación es una cuestión muy importante, no solamente en las revoluciones, en cualquier proceso de la vida, ¿no? Y hay gente joven, capaz, mucho más capaz y mucho más joven, por supuesto, que puede hacerlo mejor, sin duda, ¿no? Hay gente joven, Gustavo, pero también hay toda una raíz, incluso histórica. Yo recordaba con amor poético un texto que no es poético, porque es más bien un discurso político, el discurso de Angostura, el famoso discurso de Angostura, que tiene toda una esencia, tanto para esta constituyente de 1999 como para la actual. Y yo creo que hay que hacer la lectura de ese discurso de Angostura. Pero yo quisiera que tú me dijeras tu lectura del discurso de Angostura, tu lectura además desde el alma, porque tú decías una cosa que siempre te la hemos escuchado además en otros escenarios y en otros contextos, pero que tiene un gran valor, que es la importancia del calor humano, o sea, que cómo no puedes hacer las cosas en frío, no en una burbuja, pero quisiera escuchar desde tu reflexión y partiendo de ese libro tan fundamental, este contexto de constituyente de hoy. Sí, el discurso de Angostura es una especie de complemento, de resumen complemento de la Carta de Jamaica. Ya son las ideas de Bolívar depuradas desde el punto de vista del hombre reflexivo y también del hombre de Estado, que pensaba un poco en el más allá. Porque en todas las escuelas, al menos desde que yo era niño, cuando las escuelas se democratizaron y se hicieron, hay que reconocer al César lo que es del César, ¿no? En los gobiernos de Acción Democrática, con el maestro Prieto a la cabeza, se inició acá una profunda revolución educativa. Fue la gran época, eso comenzó incluso un poco antes, tal vez en el gobierno de Medina Angarita, ¿no? No sé si tú recuerdas aquellos grupos escolares que tenían nombres de repúblicas latinoamericanas. Claro, que existen todavía. Eso eran unas escuelas ideales. Sí. Yo estudié en uno de esos grupos y se construyó cuando Pérez Jiménez, y ese grupo escolar tenía amplísimos jardines con árboles, la casa del director, la casa del subdirector, un auditorio en donde cabían una buena cantidad de estudiantes. Sí, unos 400 butacas más o menos cada uno. Esos auditorios estaban en permanente ebullición. Y esa es la verdadera educación. Es decir, la educación, después hicieron aquellos gallineros también de la Cuarta República, es decir, lo que gente como el maestro Prieto y similares, porque Acción Democrática, el primer Acción Democrática, tuvo gente descollante, gente de primer nivel cultural en el país y educativo. Gente notable, poetas notables como Andrés Eloy, escritores como Gallegos, que son cumbres de la literatura venezolana. Gente indispensable desde el punto de vista de la nacionalidad como Pérez Alfonso. Bueno, muchos realmente, ¿no? Y luego convirtieron la educación en aquellos gallineros espantosos. Los muchachos la bautizaron así, en unos gallineros. Y yo siempre decía que los diseñadores de esos institutos escolares que hizo el Ministerio de Educación después en la Cuarta República, con el pretexto de que no había suficiente dinero porque la masificación escolar entrañaba
hacer muchas edificaciones. Entonces hacían edificaciones provisionales que llamaban, se quedaron para la eternidad, en donde después hubo que poner aires acondicionados porque eran verdaderos hornos crematorios, ¿no? Lo mismo que hicieron con aquellas llamadas viviendas rurales, que los indios siempre las tenían como depósitos, jamás las habitaron. Claro. ¿No? Entonces los diseñadores de esa vivienda, el mayor castigo que había que aplicarle es ponerlos a vivir un año allí, ¿no? Como padecen los muchachos. Y las cosas de Angostura, esa frase de moral y luces que aparecía en todas esas escuelas y sigue apareciendo, quedó como una consigna vacía, como si la cuestión moral fuera simplemente una cuestión de comportarse con manual de Carreño, es decir, de buenas costumbres, como si una cuestión de moral fuera una cuestión de buenas costumbres. Ser modositos. La moral es lo que le da contenido a la ética, es decir, a las conductas humanas. Y ahorita estamos padeciendo en estas sociedades canonizadas por el dólar, por el factor económico, por el dinero, por el dios dinero, estamos padeciendo de grandes deficiencias éticas. La deshonestidad campea, ¿no? Casi que hay que salir como Diógenes buscando gente honesta con una linterna a las 12 del día, ¿no? ¿Qué estás buscando a esta hora del día? Un hombre honesto, ¿no? Pero resulta que yo siempre he creído que los malvados, los llenos de odio, los deshonestos, los perversos, los corruptos, siempre son una minoría en las sociedades. Lo que pasa es que hacen mucho ruido. Hacen mucho ruido. Un delincuente hace más ruido que 1000 personas honestas. Las personas honestas están en su casa trabajando, recreándose en sus trabajos, haciendo lo que tienen que hacer. Fíjate, Gustavo, hay un aspecto que en toda esta reflexión importante que estás haciendo, hay un aspecto en el que insiste el propio Libertador, allí y también en la misma Carta de Jamaica, que es el tema del sometimiento al pueblo por el engaño, por la ignorancia. Y cuando te metes con el tema de la educación, de repente recordé también velozmente todo ese proceso hermosísimo, que el maestro Prieto hizo cosas extraordinarias desde el ministerio y también como maestro en general, en su vida de maestro. Pero yo quisiera que después de identificar a la señal prestadora de servicio, porque tenemos que identificar brevemente, continuáramos hablando de esto y del papel de la enseñanza, de la formación, de la liberación del analfabetismo como herramientas para avanzar en este campo y la importancia hoy en esta constituyente de ese factor. Vamos a identificar y ya venimos. Gracias por seguir allí. Aquí seguimos con el poeta Gustavo Pereira. Estamos en una conversación sabrosa sobre temas de la constituyente como tema coyuntural, pero estamos hablando de la vida, claro, de la poesía y de la ética, la que es una cosa tan importante. Claro. Recoge la vida. ¿Por qué, poeta? ¿Por qué recoge la vida la constituyente? Si no, no tiene sentido. La constituyente tiene que recoger las realidades. El presidente Maduro acaba de llamar a esta constituyente y él mismo la bautizó como la constituyente de la paz, porque estamos viviendo una realidad de confrontaciones impulsadas por un sector de la oposición que definitivamente está en un campo, si no nazi, muy cercano a los nazis, con prácticas movidas por el odio verdaderamente asombrosas. Yo estoy en lo particular asombrado hasta dónde puede llegar el nivel de odio, ¿no? Es decir, un odio gratuito además, ¿no? Un odio que sabemos quiénes los impulsan desde arriba, porque es que todos los imperios viven de la guerra. Y la guerra, el imperio de la guerra no es solamente alimentar a los fabricantes de armas. Una guerra necesita soldados o instrumentos que requieren la industria del plástico, textiles, de alimentación. Mueve todo el emporio industrial en una nación. De modo que esas naciones están en permanente guerra porque eso es lo que mueve su capacidad de conformación de bienes, de fabricación de bienes. Y si esa fabricación de bienes no se lleva a cabo como se debe, ocurren crisis estructurales de desempleo, de carencia, etcétera, en estas sociedades. De modo que los propios imperios están metidos en un círculo fatal, según el cual si no hacen guerra, internamente se les desatan los demonios de las protestas populares. Y los propios hegemones del imperio se ven en peligro, es decir, los grandes intereses financieros
guerreristas, que son los que controlan la política norteamericana, imparten sus instrucciones a sus servidores, a sus socios, a sus lacayos, llamémoslos como los llamemos. Pero ellos son los que siguen esos libretos. Esos no son libretos nacionales. En Venezuela jamás. Colombia ha tenido 9 guerras civiles después de la muerte del Libertador. 9 guerras civiles. Es un país que esa oligarquía bendita ha venido dominando a través de la guerra intestina, a través de las batallas a muerte entre colombianos, ¿no? Y son millones los colombianos que han perecido en esas guerras intestinas. 9 guerras civiles, no de ahora, de la guerrilla después de la muerte de Gaitán. Sí, que son como ese es el último conflicto, por supuesto. Pero es una oligarquía espantosa que ha dominado Colombia desde el virreinato de Santa Fe, por supuesto, y que ya estaba conformada. Recuerda que cuando Bolívar sale exiliado y llega a Cartagena, se encuentra con que en Colombia hay una guerra civil. La guerra de Cundinamarca, de los federalistas contra los centralistas. Camilo Torres desempeña un papel fundamental en la unión, y por eso encomienda a Bolívar a tomar Cundinamarca, que era la cabeza de los federalistas, pues, de la otra facción. Y a partir de allí en Colombia no cesó la guerra más nunca. Pero ¿quién paga las consecuencias de esa guerra? El pueblo humilde. Esas son las víctimas. Los oligarcas no, ellos siguen allí educando a sus hijos en Europa, tienen mansiones en el exterior, tienen sus avionetas en los jardines o los helicópteros en donde parten cuando las cosas se ponen difíciles. Mientras tanto el pueblo se mata en las calles. Y eso es su satisfacción mayor. ¿Por qué? Porque sus mayores intereses no están en su país. Y las grandes ganancias no las invierten en sus países. Las invierten en sus verdaderos países, sus verdaderas patrias, que están siempre fuera. Y casi siempre en las patrias imperiales. Y ha sido así en la historia de la humanidad. Ahora fíjate, yo voy a insistir un poco en lo que planteaba al comienzo y que dejamos planteado desde el segmento anterior, porque el factor educación, el factor formación, eso que llamamos muchas veces conciencia y que sabemos que no se aprende en ninguna escuela ni con ningún manual, obviamente, ¿no? Pero que es tan necesario, ¿no? Las tareas como la que mencionábamos del maestro Prieto y otras a lo largo de la historia nuestra que van dando guías, dando orientaciones en el campo del conocimiento, uno las ve como atropelladas, las ve como flanqueadas y frenadas en situaciones como esta. Y tú ves a gente repitiendo entonces como víctimas de ese engaño al mismo que aludía el libertador Simón Bolívar y de esa ignorancia. ¿Por qué cunde el engaño con tanta facilidad y sobre todo en estos tiempos? Bueno, en palabras de Bolívar está la respuesta, ¿no? Los pueblos son víctimas de su propia ignorancia, porque el caldo de cultivo de todo desmán contra un pueblo es la ignorancia de ese pueblo. De modo que la ignorancia se cultiva como un antivalor más, justamente para dominarlos mejor. Hay consumidores, ¿por qué existen consumidores compulsivos? Porque los antivalores de un sistema han logrado penetrar cada vez que se ve televisión, cada vez que se oye música. Es decir, han cambiado los gustos estéticos hasta en la conformación de nuestras mujeres. De pronto inventan un concurso de Miss Venezuela o de Miss Universo o Miss de lo que sea, y entonces imponen un patrón estético en la belleza femenina que jamás fue el patrón estético de la belleza en nuestros países tropicales. De modo que nuestras mujeres que tienen una conformación biológica distinta se ven obligadas a volverse casi anoréxicas porque ese es el patrón de belleza impuesto. Así pasa con los jóvenes con las cosas de marca, ¿no? Una camisa de marca es un signo de distinción. Y eso forma parte de la condición humana porque esa parte del cerebro a la que atiza esa publicidad muy bien estudiada y dirigida, y así como inocula el odio, inocula también el consumismo e inocula todos los antivalores de los que el ser humano puede ser capaz. Porque no olvidemos que los seres humanos todavía, todos y cada uno, tenemos en nuestro cerebro esa parte que se llama complejo R, cerebro rectílico, que nos vincula todavía con los animales primitivos, con la animalidad más precaria, más primitiva, que se movía a base de pasiones, ¿no? La rabia, el odio, el territorio, las jerarquías, el poder, todas esas cosas son cuestiones primarias. Y eso está ubicado en esa zona del cerebro, claro, no como un compartimiento estanco, eso está interrelacionado,
pero esa parte de nuestro cerebro sigue allí predominando sobre, a veces en algunos seres humanos, sobre las otras partes del cerebro. Yo quisiera que nos metiéramos un poquito también con la relación entre eso que estás mencionando y el tema de la comunicación, de los medios de comunicación, de la información. Cómo hoy, por ejemplo, en el mundo entero cunde la mentira y se convierte en verdad, una verdad perversa. Vamos a identificar y ya regresamos con Gustavo Pereira. Sabrosa conversación esta que compartimos con ustedes el día de hoy, con Gustavo Pereira. Estamos reflexionando sobre temas de la vida, de lo vital y por supuesto de la constituyente a la que ha convocado nuestro presidente Nicolás Maduro, porque es la vida, la constituyente es la vida, lo decía Gustavo en el segmento anterior. Pero yo dejé la preocupación, Gustavo, sobre el tema o la relación con la información. Cómo de verdad con una voracidad ha encendido, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, una mentira llamada Venezuela falsificada por esos medios que contribuyen a la ignorancia y al engaño, y que la gente la cree como verdad. Uno tiene a veces, yo tengo familiares, por ejemplo, que se han ido para el exterior, muchachos, ¿no? Claro. Sobrinos, etcétera. Y desde el exterior ven la Venezuela que ellos le presentan. No escuchan la Venezuela que yo le puedo presentar, que es una Venezuela de optimismo, que es una Venezuela de esperanza, que es una Venezuela pujante. No, ven la trágica. Y además se dejan engañar. Pareciera que quisieran que hubiese una especie de placer morboso por el engaño y la ignorancia. ¿Puede haber placer morboso por el engaño y la ignorancia? Sí, Gustavo? Claro. Esas son esas regiones de las que hablábamos ahorita, del cerebro. Unas regiones misteriosas de la condición humana que están ubicadas. Ahorita con los estudios de la ciencia biológica se ha determinado eso, ¿no? Los cerebros humanos incluso son más susceptibles a que el mal las contamine que el bien. Cuesta más hacer el bien porque el bien no es una cuestión instintiva. La cuestión instintiva es la cuestión animal primaria, ¿no? De sobrevivencia, de sobrevivir. Y la sobrevivencia significa inocular energía en función de esa sobrevivencia. De ahí sale la rabia, la agresión, todas estas cosas de las que hablábamos. Y mientras lo otro depende de dos zonas del cerebro que afortunadamente para la especie humana ha venido cobrando una dimensión mayor en la cavidad craneana, que es el neocorte, que es la razón, ahí está depositada la razón, la inteligencia, y el sistema límbico, que es el responsable de la imaginación, de los sentimientos, de cosas que permiten también que exista el arte, la poesía, la belleza, la alegría, todas estas cosas. Pero claro, a veces el neocorte no tiene las suficientes barreras para neutralizar los impulsos receptores. Parece una contradicción, pero es así, del cerebro, del llamado cerebro reptílico. Y está determinado definitivamente que la bondad se ejerce, y la bondad es una cuestión racional que se practica mediante los estímulos de esas dos partes de nuestra naturaleza que están allí depositadas, ¿verdad? Mientras que lo otro, los instintos primarios, son otra cosa, esos son instintivos, eso nace con la condición humana desde que nace, ¿no? Yo recuerdo mucho en la Facultad de Derecho, en donde me inscribí en el primer año, simplemente para conocer, todos los profesores eran socialcristianos, COPEI. Pero era la central, la central, claro, de Venezuela, claro. Rafael Caldera, claro. Los profesores los escogíamos nosotros, había sección y tú escogías tus profesores. Yo escogí esa sección porque quería saber hasta dónde llegaba el pensamiento social cristiano, qué había yo leído en los textos de izquierda, de Marx, del marxismo, etcétera, y qué era la realidad ante ellos, ¿no? Caldera resultó siendo, a mi juicio, un hombre que tuvo capacidad de rectificar a lo largo de su vida, ¿no? Y resultó mucho más democrático que otros profesores que eran definitivamente falangistas, ¿no? Falangistas, el falangismo es el equivalente del fascismo en España. El caudillo de Dios, el caudillo de España por la gracia de Dios, Francisco Franco. Así es. Entonces, una de esas cosas, una de esas lecciones que ellos impartían, claro, nosotros nos rebelábamos ante eso. Mire, el instinto de la propiedad nace con el ser humano. Y por eso es cuando el niño nace agarrando. ¿Eso qué significa? Decían ellos. Significa que el hombre nace ya con el deseo de propiedad. Por lo tanto, la propiedad es una cosa sagrada, ¿no? Y está dispuesto allí por Dios, pues.
Imagínese usted, ¿no? Sí. Yo no sé si será la misma enseñanza que ellos imparten hoy en día. Es decir, a lo mejor la misma base. A lo mejor sobre la misma base. Sí. Porque después mitificaron la cuestión marxista de la propiedad como si Marx y el marxismo fuera enemigo de la propiedad privada. Es decir, le decía a la gente y la gente lo creía. Mira, que si tienes unos muchachos te van a quitar y los van a ideologizar por allá en unas escuelas, envenenarlos. Aquí cuando el golpe del 2002 fue una de las cosas. Si tienes 2 apartamentos te van a quitar uno, Sí. si tienes 2 cepillos de dientes tienes que compartirlos con el otro, etcétera, ¿no? Es decir, trastocaron todo el ideario marxista. Pero obviaron muy prudentemente decir que era la propiedad privada sobre los medios de producción, que es la esencia del marxismo, ¿verdad? Los medios de producción son otra cosa, comenzando por la tierra. No puede ser posible que mientras existan millones de seres humanos sin tierra, que no tienen un pedacito de tierra donde sembrar una yuca, hablando nosotros en Venezuela, Sí. y entonces uno camina por Venezuela o recorre Venezuela en su carro y se encuentra con una cerca de alambre de púas interminable de terratenientes, ¿no? Que heredaron tierra que sus antepasados se habían robado. A desalambrar. Llegó la hora de desalambrar, Gustavo. ¿Qué fue lo que pasó en nuestro proceso de independencia? Los oligarcas que encabezaron el movimiento independentista acá en Caracas y en otras partes de América, muchos de ellos, la mayoría, murieron en la indigencia casi. No en la pobreza, pero en la indigencia, con necesidades. Mientras los que venían del pueblo se enriquecieron. Los monagas se hicieron dueños del oriente, los páez se hicieron dueños de todos los llanos y media Venezuela. Y eso lo dijo un cónsul norteamericano que estaba en Valencia y le escribía a su gobierno diciéndole: aquí en Venezuela las mejores tierras, los mejores hatos, los mejores, o son del general Páez o de su mujer Barbarita. A confesión de parte. A confesión de parte, relevo de prueba. Fíjate, estamos llegando al final prácticamente de este espacio bien sabroso en el que hemos estado conversando contigo, pero yo quisiera como un cierre poético, porque yo sé que está presente en toda la reflexión y en toda la preocupación que tú vienes haciendo, pero yo quisiera como tender una mano de esperanza. Quienes no conocen la poesía, por ejemplo, ¿a qué pueden acudir como tabla de salvación, digamos, en este mundo de violencia que padecemos hoy en Venezuela y para el cual se ha propuesto desde la Revolución Bolivariana y Chavista la Constituyente? Sí, yo tuve la fortuna, Iván, de tener un padre lector, un obrero, ¿no? Apenas llegó hasta 4º grado en aquella época del comecismo, pero que se hizo a lo largo de su vida, fundó los primeros sindicatos junto con otros camaradas suyos, obreros en las compañías, los sindicatos de las petroleras norteamericanas, que sin cobrar jamás un dirigente sindical de aquellos cobró un céntimo, ni dejó de cumplir con su trabajo, absolutamente. Era un verdadero servicio que se rendía en aquel entonces. Y esos eran unos obreros lectores. De modo que mi casa siempre estuvo hundida de libros, ¿no? Entonces, yo estoy escribiendo versos desde mi infancia, desde los 11 años. Sí. Pero la poesía me llevó a tener un conocimiento. Yo digo, la poesía no puede ser una cosa etérea, nada más que el disfrute de la belleza y que solo unos privilegiados tengamos el privilegio de acercarnos a un arte maravilloso como el de la palabra ante la poesía, de la belleza en general y de la sensibilidad en particular. Pero la poesía me llevó a todo lo demás. La poesía está en el vivir también. Es decir, no se puede ser un poeta sustraído del mundo, viviendo en una torre aérea distante del planeta, ¿no? Uno es poeta y es un ser humano por sobre todo, y un ser humano con los mismos conflictos de cualquier ser humano, con las mismas preocupaciones, con las mismas pesadumbres, con las mismas tristezas, pero también con las mismas alegrías y esperanzas. Y lo único que le permite al ser humano seguir viviendo y tener hijos y formar familia es la esperanza. La desesperanza no ha construido nada positivo en ninguna parte. El pesimismo, los pesimistas jamás han hecho nada positivo en este mundo, ¿no? Y la esperanza está representada en este pueblo. Uno los ve en sus marchas. Ese es un pueblo que con la crisis que estamos viviendo, que yo la vivo, igual que todos, que todos nosotros, para conseguir, no me atrevo a salir de mi carro porque no puedo conseguir un repuesto. Y si existe repuesto, no me atrevo a pensar de cuánto cuesta, ¿no? Entonces los salarios se quedaron rezagados absolutamente con respecto. De modo que no podemos ocultar que estamos viviendo una realidad de las más difíciles que hemos atravesado en nuestras vidas. Y hasta ese pueblo lleno de alegría,
¿Y por qué? Porque tiene en sí mismo la poesía de la esperanza, hermano. Y eso es inmortal. Y mientras la siga teniendo, que se olvide la contrarrevolución. Así es. Palabras de un poeta y esperanza de un poeta como Gustavo Pereira. Muchísimas gracias, poeta, por habernos acompañado Placer, en este espacio y haber compartido tus reflexiones con nosotras y nosotros. Alegría mía. Gracias, Iván. A ti, hermano.